Entonces, ya volviendo al tema, en esta ocasión vamos a mirar algo complementario con lo que miramos la clase pasada. Nosotros habíamos mirado diseño de ejes por resistencia, pero hoy vamos a mirar algo adicional, y es diseño de ejes por rigidez. Entonces, los contextualizo un poco. Un eje es un elemento normalmente circular, bajo unas condiciones bastante raras. A veces hay ejes de otras formas, pero normalmente son circulares, y son elementos sobre los que están soportados varios componentes rotatorios de una máquina, como poleas, engranajes, entre otros, ¿no? O cilindros. Y son elementos que sirven para transmitir potencia. Entonces aquí esta figura la mirábamos la clase pasada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un eje, que es este elemento largo. Aquí está soportado por dos rodamientos, y aquí hay un engranaje, aquí hay otro engranaje, ¿no? Y por acá hay una polea que está transmitiéndole potencia a estos dos engranajes. ¿Listo? Entonces nosotros mirábamos en la clase pasada, pues, que es importante calcular el diámetro mínimo por resistencia para saber que ese eje, pues, va a soportar esas cargas. ¿Listo? Y también mirábamos, pues, que esos ejes tienen una geometría bastante particular. Normalmente, pues, tienen unos hombros, tienen unas ranuras para alojar lo que se llaman los chaveteros. Esas ranuras son los chaveteros para alojar chavetas, y tienen varias partes cilíndricas donde se pueden acoplar engranajes, poleas, rodamientos, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, aquí les presento, por ejemplo, el esquema general de un eje. Normalmente estos ejes son bastante escalonados, y dependiendo de la complejidad de la máquina, pues van a tener una geometría más compleja, ¿no? Además que, pues, por aquí, aparte de que ellos alojan ejes, pues tienen unas ranuras que sirven para alojar, por ejemplo, los anillos de retención o pasadores, entre otras formas de fijación que existen, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos mirado. Entonces, aquí viene lo nuevo. Entonces, nosotros en el curso de resistencia de materiales mirábamos, por ejemplo, que las vigas, cuando soportan carga transversal, como esta carga P que aparece aquí, pues esas vigas se deflectan, ¿no? Se flexionan. Y pues aquí aparece una forma exagerada, cómo se curvaría esa viga, donde esa distancia esa distancia que baja o que se corre como función de X, le llamábamos la deflexión. Y había, por ejemplo, un punto donde ocurre una deflexión máxima. Entonces, a ese delta le llamábamos deflexión, y en cada punto, pues como esto es una curva, nosotros le podemos sacar la derivada en cada punto, y esa derivada o esa pendiente, pues sería el ángulo que forma la curva respecto a la horizontal, ¿cierto? Que sería como una medida del ángulo, de qué tan inclinada está esta curva respecto a la horizontal. Bueno, entonces resulta, pues, que los ejes también se comportan porque soportan carga transversal, y también se flexionan, también sufren deflexiones, y también aparecen estas pendientes ahí, ¿no? Y es importante controlar esos valores porque hay que mantenerlos dentro de ciertos límites. Entonces, por ejemplo, aquí les presento en el libro de Shigley aparecen estos rangos recomendados para ejes. Entonces, ¿qué hay que controlar? Las deflexiones máximas y las pendientes. Las pendientes, pues, se las mide en ángulos, en radianes, y las deflexiones se las mide en pulgadas o en milímetros, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Dependiendo de los elementos que tengamos dentro de nuestro eje, por ejemplo, las pendientes, normalmente estos teta que aparecen aquí afectan a los rodamientos. Entonces, dependiendo del tipo de rodamiento que tengamos aquí, dependiendo del tipo de soporte que tengamos aquí, pues esa pendiente va a ser más crítica. Entonces, por ejemplo, todavía nosotros no hemos mirado rodamientos, pero nos vamos adelantando un poco. Hay los rodamientos más sencillos, los más baratos, son los rodamientos de bolas. Esos tienen unos rangos, por ejemplo, del ángulo de la pendiente máxima que soporta, sin que se dañen. En cambio, hay unos rodamientos más sofisticados y más caros, que son esféricos o autoalineantes, que tienen unos rangos más grandes de pendiente, pueden soportar unas pendientes más grandes, ¿cierto? Y asimismo pasa con las deflexiones, dependiendo de lo que tengamos montado en el eje. Si es, por ejemplo, una polea, pues no sería tan crítico, pero si es, por ejemplo, un engranaje, los engranajes pues son elementos de precisión, los dientes son tallados con precisión, entonces una deflexión muy grande puede dañarlos. Entonces hay que controlar esas deflexiones cuando están montados engranajes. Entonces, si por ejemplo los engranajes tienen diferentes tamaños, una forma de medir el tamaño de los dientes de los engranajes es con el paso diametral, el cual es el número de dientes sobre el diámetro primitivo, pues eso también lo vamos a ver en más detalle más adelante. Pero entonces, si el diente del engranaje es más grande, pues se pueden tolerar unas deflexiones más grandes. En cambio, si el diente del engranaje es más pequeño, pues las deflexiones que se toleran dentro del eje tienen que ser más pequeñas, ¿cierto? El paso diametral, un paso diametral grande significa que los dientes son pequeños. Un paso diametral pequeño significa que los dientes son grandes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hacen, cómo se controlan las deflexiones y estos ángulos o estas pendientes en un eje? Hay varios métodos. Hay métodos analíticos que son bastante engorrosos y complejos, porque ustedes saben que la geometría de un eje pues no es sencilla, y la forma más fácil de hacerlo es pues, utilizando un programa. Entonces yo les había dicho que vamos a usar un programa de elementos finitos, vamos a usar SolidWorks o Inventor para modelar algunos ejemplos de ejes, ¿no? Pero antes de eso les voy a mostrar otro programita sencillo, antes de hacer un ejemplo un poco más complejo. Por ejemplo, les muestro este programa Lisa, que es muy sencillo. Si están de acuerdo, de pronto ahora lo manejamos, es muy fácil, además que es muy liviano y fácil de instalar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un problemita sencillo de un eje de 2 metros con una carga en la mitad. Esta carga es de 100 newton y tiene un soporte aquí y un soporte acá, ¿cierto? Entonces, cuando resolvemos perdón, estaba exagerada cuando resolvemos el problema en el programa, entonces podemos mirar aquí, por ejemplo, las deflexiones. La deflexión máxima ocurre aquí en el centro, para este caso tan sencillo, y esa deflexión es de 0.1698 metros, ¿cierto? O sea que eso sería como más o menos 16 centímetros, como es un eje largo, ¿no? Y además tampoco es un eje que tiene un diámetro relativamente pequeño, entonces
se deflecta bastante. Y además la rotación acá, por ejemplo, para que miren, aquí sería la rotación de 0.25 radianes y acá de 0.25 radianes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues si nosotros fuéramos a comparar eso aquí, pues obviamente eso no pasaría ese eje porque tiene unas deflexiones muy grandes y tocaría hacerlo más rígido, ¿no? Ahora, para ese ejemplo tan sencillo, eh, existen unas fórmulas. De hecho, esas fórmulas las mirábamos en resistencia de materiales, por ejemplo, miren, aquí está. Entonces, aquí está la fórmula de la pendiente, del teta, y aquí está la fórmula para la deflexión. Entonces, la deflexión máxima, por ejemplo, es PL cuadrado sobre 48, perdón, creo que es PL cubo sobre 48 EI, ¿no? La deflexión máxima. Y de hecho, pues yo aquí estaba haciendo los cálculos. Entonces, con una carga de 100, la pendiente me daba 0.25, pues que es lo que me daba el programa, ¿no? Esta es la pendiente. Esto sería teta. Entonces, sería interesante pues que ustedes instalen este programita. Es muy fácil de bajar. Ustedes simplemente buscan en Google la palabra lisa fea, aparece esta página y aquí lo pueden descargar y pues se pueden hacer varios análisis, ¿no? Pero entonces vayan descargándolo y más bien al final, si gustan, lo revisamos, les enseño pues cómo hacer unos pequeños modelos ahí. Pero vamos entonces a hacer un ejemplo, ya es con el programa de dibujo con Inventor, ¿no? Con Inventor. Entonces, por ejemplo, tenemos este eje. Ahí tenemos ese eje. Entonces, yo voy a usar este programa Inventor. Si ustedes tienen SolidWorks o si tienen este programa Inventor, pues lo pueden usar. Funcionan igual. Personalmente prefiero este programa. No lo voy a hacer con SolidWorks porque no lo tengo instalado en este computador y ese programa es licenciado, ¿no? En cambio este se puede descargar la versión estudiantil, entonces que funciona bien y no tiene ningún problema de licencia. Entonces vamos a crear un nuevo modelo. Bueno, entonces yo tengo acá dos pantallas, entonces yo en la otra pantalla puedo ver el eje, ustedes solo van a ver una pantalla, ¿sí? Entonces, pues si me están siguiendo, si ustedes lo van a dibujar, les voy a dar las cotas aquí y después ustedes lo pueden hacer, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un boceto y el truco aquí, me devuelvo un poco, es el siguiente. Como estos ejes son sólidos de revolución, entonces no es necesario hacerlo todo, sino que yo voy a hacer la mitad. De aquí del eje hacia arriba, y después simplemente hacemos una revolución completa y se genera todo el eje. ¿Listo? Bueno. Bueno, parece que sí están conectados. Bueno. Listo. Entonces vamos a empezar. En estos programas de dibujo no es necesario especificar inicialmente las medidas, uno puede hacer la geometría y después puede agregar las dimensiones, ¿no?
Bueno, ahí tengo la forma del eje. Que es básicamente esta forma. Sí, lo que he hecho es esta forma simplemente. Entonces no sé si los espero o si continúo. Díganme si continúo agregando las cotas o si ya tienen esta forma. Armando, Tengo. ¿sí estás haciendo el dibujo? Sí, Ah, bueno, listo. Joanita, ¿por ahí estás? Sí, profe. ¿Estás haciendo el dibujo? Sí, profe, también. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿ya tienen esta forma todos? Bueno, entonces, vamos a agregarle cotas, ¿no? Entonces, toda la longitud del eje es de 315 milímetros. Este tramo es de 70 milímetros. Este tramo es de 55. Este tramo es de 110. Este pedacito es de 70. Bueno, ahí creo que me generó un error. Entonces, antes de poner esta cota, voy a especificar que, que esa ranura es de 3 milímetros. Ahora sí puedo poner esta cota que es de 70. ¿Listo? Este hombro tiene 10 milímetros de ancho. Este tiene 30. Y este tiene 40, pues ya automáticamente sale ya por construcción. Eso respecto a las longitudes. Vamos ahora con los diámetros. Entonces, antes de hacer los diámetros, voy a hacer una línea de centros, que es la línea que pasa por aquí. Como es un sólido de revolución, esa sería la línea de centros. Y voy a agregar la cota. Entonces, ese primer diámetro es de 44. Este diámetro es de 45. Este diámetro es de 60. Este diámetro también es de 60. Ok. El diámetro de acá, profe. ¿sí? ¿Y las ranuras que tienen el centro? En el centro, esta ranurita, ¿cuáles ranuras? A ver, Indique a ver. la imagen. Ajá, ¿cuáles ranuras? Las que están ahí en el centro. ¿Qué son esas, profe? ¿A estas? Es, ajá. Ah, ese sería los chaveteros, ¿no? Ah, la Pero chaveta. los chaveteros los hacemos después, porque primero tenemos que hacer la forma de todo el eje, toda la Sí. revolución, y después podemos poner estos chaveteros. Extruirlo. Cortarlo. Con una extrusión por corte, ajá. Ah, listo, profe.
¿No? Bueno, finalmente este eje acá tiene esta punta tiene un diámetro de 45. Listo. Ahí está. Entonces, ¿lo tienen ya o les doy un tiempito para que lo termine? Ah, falta un diámetro, ¿no? Este diámetro. Ese es de 90. Bueno, aparentemente, ¿cierto? Entonces vamos a darle terminar boceto aquí. Ahí está. Y vamos a hacer una revolución, ¿no? Entonces, esta herramienta también está disponible en SolidWorks para hacer una revolución. Simplemente es una revolución completa y ahí estaría el eje, ¿no? Ahí estaría el eje con todos sus hombros y todos sus elementos, ¿no? Ahora, por allá, un compañero está preocupado porque no le estamos haciendo los chaveteros. Entonces, vamos a darle gusto. Vamos a hacer los chaveteros, ¿cierto? ¿Alguna idea para hacer los chaveteros? Plano por la mitad y una línea. ¿Por la mitad dices? Porque eso lo cruzan todo, ¿no? Mm, sí, puede ser, ¿no? O sea que tú dices que lo hagamos con una revolución por corte. Dibujar en el plano medio y hacer en el plano un óvalo, como es la forma, y Ajá. extruir de lado a lado. No, pero es que mira que no podemos hacer eso que tú dices. ¿Por qué? Porque este chavetero no pasa de lado a lado, ¿no? No pasa de lado a lado. Profe, una pregunta. Ah, ¿sí? Ahí se puede hacer planos como en Solid. Sí, claro. Y de hecho eso es lo que voy a hacer yo, ¿no? Entonces voy a crear un plano desfasado de este. El primer chavetero es en el diámetro de 44, o sea que lo haría con un desfase de 22. ¿Listo? Ahí tengo ese primer plano, que si lo podemos ver de frente, pues estaría a ras con esta cara, ¿no? Entonces, voy a hacer un boceto en este plano y voy a dibujar ahí el chavetero. Voy a dibujar el chavetero. Ese chavetero tiene un ancho de 10, o sea que esto es 10 milímetros, ¿cierto? Bueno, necesito una referencia aquí. Voy a activar este plano. Entonces, aquí habría una distancia de 5, ¿cierto? Y
ese chavetero tiene una forma así. Aquí puedo quitar lo que me sobra. ¿Listo? Y esa longitud del chavetero aparece de 35. 35. O sea, que esta distancia es 35. ¿Listo? Bueno, aquí me falta una cota, no la dan. Voy a suponer que de aquí al borde hay una distancia de 15. Ahí lo tendría. Ahí tendría la forma del chavetero. Entonces tendría que hacer es un corte. Y la profundidad es de 5, ¿no? Listo. Bueno, ahí está. Chavetero, y faltaría hacer el de acá, ¿no? El de esta zona. Entonces, voy a activar otra vez el plano. Es el plano de referencia. Y voy a crear un plano desfasado. Ese diámetro es de 60. O sea que lo tengo que desfasar la mitad, ¿cierto? Que sería el radio, 30. ¿Listo? Vamos a crear un boceto aquí. Y voy a dibujar el chavetero en este. Bueno, ese tiene un ancho de 15. Bueno, aquí tengo un problema. Todavía no me acepta esta. Voy a proyectar algunos bordes de la geometría para tener unas referencias. Y activar ese plano de la mitad para tener una referencia también. Ese chavetero tiene un ancho de 15, o sea que esto sería 7.5. Ajá. Y la longitud es 70, ¿no? 70. 70, pero incluiría 70 menos 15, ¿cuánto sería? 55, ¿no? 55. Listo. Ujú. Tengo que correrlo un poco.
Listo. Ahí está. Es un corte y la profundidad es de 7.5. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí está. Tengo que corregir algo, la longitud total acá del chavetero era 35 y yo le hice esa longitud en 3 centros, ¿no? Y es total. Solo tengo que corregir eso, entonces no es 35, sino sería 25. 25 aquí, como aquí, de aquí a aquí hay 5, y de aquí a aquí hay 5, en total serían 35, ¿listo? Bueno. ¿Ya lo tienen todos ahí? No se olviden de guardar. No olviden de guardar. Bueno, aquí está, ya está dibujado. Y esto está cargado de esta forma, ¿no? O sea, aquí hay un rodamiento, aquí hay un rodamiento, aquí hay un engranaje y aquí hay un engranaje. Entonces, ¿cómo son las fuerzas en este engranaje? Aquí hay un engranaje recto, hay una fuerza radial de 1 kilonewton y una fuerza tangencial de 3 kilonewton. Recuerden, de la clase pasada, que la fuerza radial es la que va dirigida hacia el centro y la tangencial es la que produce torque normalmente, ¿no? Y acá aparece pues una fuerza radial y una fuerza tangencial, ¿cierto? O sea que aquí hay montado un engranaje con un radio primitivo o un radio de paso de 75 milímetros y acá está montado un piñón con un radio de 35 milímetros. Perdón, creo que aquí tengo un error. No son 75 sino 750, ¿no? Entonces, de una vez corrijamos aquí. Ahí falta un 0. Bueno, ahí faltó un 0. Entonces voy a tapar esto. Y es radio 750 milímetros. Asimismo, acá, este radio es de 350.
Listo. Bueno, listo. Entonces, vamos a aplicar esas cargas sobre este eje, ¿no? ¿Listo? Entonces, ustedes saben que en Invento, en SolidWorks, deben activar la opción para simulaciones mecánicas en complementos. Acá en Inventor directamente yo le doy análisis de tensión, crear estudio y aceptar, ¿no? Listo, entonces hay que asignar el material. ¿Listo? Es importante mencionar que hay diferentes tipos de materiales para ejes. No, de pronto esa parte no la... Pero, por ejemplo, aquí les pongo una anotación que normalmente entre los materiales vamos a usar para este eje un acero 4140, ¿cierto? Dentro de los materiales para ejes hay unos bastante que son comunes y que se encuentran fácilmente en el mercado. Aquí en Colombia es fácil encontrar aceros 4140, 4340 y 1045 que son ampliamente usados para aceros, perdón, para ejes, ¿no? Para construir ejes. Entonces, aquí podemos voy a poner simplemente que es un acero y aquí uno podría a ese material pues ponerle unas propiedades mecánicas que uno desee, ¿no? Por ejemplo, la resistencia, etcétera, que puede estar cargada aquí o... Ahora, una cuestión importante respecto al análisis de rigidez de los, como el que estamos realizando, es la siguiente, y es que todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad, ¿cierto? O sea que cuando uno diseña un eje por rigidez, podría usar cualquier acero, porque todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad. ¿Listo? Bueno. Vamos a agregar las restricciones. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos una restricción de pasador, aquí, en esta superficie, porque aquí hay un rodamiento. Entonces, miren las opciones que hay aquí, cuando estas mismas opciones también aparecen en SolidWorks. Aquí estoy fijando la dirección radial, la dirección axial, y también podría fijar la dirección tangencial, si quisiera, ¿no? Que lo voy a hacer. Ok. Acá también voy a agregar una restricción de pasador acá. Y como ya está fija acá la tangencial, simplemente acá nomás fijo la dirección radial y axial. Es más, no sería ni necesario fijar la dirección axial acá, ¿no? Porque ya está fija acá también. Solo sería necesario fijar la radial. Listo.
Ahí tengo ya las restricciones que harían los rodamientos y me faltaría es agregar las cargas debidas a los componentes que van aquí instalados, o sea, la carga radial y la carga tangencial, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo aplico esa carga? Aquí en cargas vamos a aplicar una carga. Entonces él nos pide la ubicación, pues una ubicación fácil para establecer la carga sería la del chavetero, ¿cierto? Y aquí podríamos poner las componentes. Entonces hay una componente radial, ¿cierto? Miren aquí el sistema de ejes, aquí está Y, X y Z. La dirección radial sería la Y, la dirección tangencial sería la Z, ¿cierto? Entonces tenemos en ese punto una carga de 1 kilonewton en la dirección radial y 3 kilonewton en la dirección tangencial. O sea, menos 1000 newton en la dirección radial y 3 kilonewton menos 3000 newton en la dirección tangencial. En la dirección X no tendría nada porque no hay carga axial en este caso. Y entonces ahí estaríamos listos. Ahí está la carga. Vamos a aplicar acá la carga debida al engranaje que está montado aquí, ¿no? Entonces, pues esta superficie nos sirve de referencia y vamos a aplicarle ahí una carga radial de 2 kilonewton y una carga tangencial de 6 kilonewton. Entonces vamos a usar las componentes del vector. La carga radial sería de 2000 newton, negativa porque va hacia adentro, y la carga tangencial sería de 6 kilonewton, 6000 newton. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿por qué esas cargas tienen direcciones diferentes? Porque están provocando un torque, ¿no? Están provocando un torque. Bueno. ¿Faltaría algo ahí? Faltaría incluir el torque sobre el eje, ¿no? El torque sobre el eje. Para aplicar el torque nos vamos a cargas y le daríamos... bueno, faltaría aplicar el torque sobre el eje, pero en este caso el torque no provoca ninguna deflexión, ¿no? Como lo vamos a chequear simplemente deflexiones, entonces el torque no produciría ninguna deflexión, no lo consideraríamos. ¿Listo? Nos faltaría es generar la malla. Obviamente él empieza con una malla bastante burda. ¿Cierto? Pero aquí le podemos también, como se hace en SolidWorks, con la malla adaptativa, hacer que la refine un poco, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, aquí en Inventor yo le digo que la refine hasta unas 5 veces y que el criterio de parada sea un 2% en el desplazamiento. Entonces ya le doy simular y ahí estaríamos listos para mirar las deflexiones, ¿no? Entonces, miren que las deflexiones en este caso, la máxima es de 0.008 milímetros, 0.0082 milímetros, ¿no? Entonces, habría que irnos acá y dependiendo de los datos, mirar si cumple, ¿no? Por ejemplo, 0.0010 pulgadas, ¿eso cuánto es en milímetros? Yo lo voy a hacer aquí, 0.010 pulgadas por 25.4, eso sería 0.254 milímetros. ¿Cierto? Acá tendríamos 0.127 milímetros. Y por acá tendríamos 0.0762 milímetros. Bueno, entonces, miren que, por ejemplo, en este caso, este eje, 0.0082, estaría cumpliendo con cualquiera de estas, ¿no? O sea que sería bastante rígido el desplazamiento, sería muy pequeño comparado con lo mínimo que se pide aquí, porque miren que el valor más grande que aquí se acepta, por ejemplo, es 0.254 milímetros y el valor más pequeño es 0.0762. Y acá el valor más grande que tengo es 0.0082, ¿no? Lo que quiere decir es que pues está funcionando bien este eje bajo esas cargas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Sí, profe. Sí, cuéntame. ¿Cuál es la pregunta? Les preguntaba si alguien tenía alguna pregunta respecto a esto. ¿Nadie? Bueno, entonces lo otro sería chequear las pendientes, ¿no? ¿Listo? Chequear las pendientes. Entonces, en estos programas, pues no es tan fácil chequear la pendiente, ¿sí? De hecho, si uno quisiera chequear la pendiente, aquí, pues lo que tendría que hacer es medir el desplazamiento en un punto y después en otro, y calcular uno a mano la pendiente, ¿sí? Sería como una forma aproximada de calcular la pendiente.
Entonces, en esos casos se puede utilizar otros programas que permiten hacer eso, ¿no? Sobre todo, pues si el diseño es algo muy complicado, es algo crítico, y entonces uno se preocupa por el funcionamiento de los rodamientos, y entonces ahí tocaría hacer ese chequeo, ¿no? De la pendiente. Entonces ustedes saben que la pendiente hay que chequearla, es donde están montados los rodamientos, que sería aquí y acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría? Vamos a hacerlo y para eso vamos a usar entonces el programa Lisa. No sé si de pronto algunos de ustedes ya lo descargaron. Este programa. Chicos, ¿sí están ahí? No, profe, el internet está lento, no me deja descargar a mí. Profe, ayer tuve una complicación con ese programa, pero ya lo estoy descargando. No sé cuánto me demora. Bueno, entonces de todas formas, les voy a mostrar cómo se haría el ejercicio. Va a quedar grabado y pues cuando lo puedan descargar, ustedes lo pueden repetir, ¿no? ¿Listo? Listo, profe. Entonces, como les decía, simplemente ustedes en Google le ponen Lisa, que es el programa del nombre, y FEA, que significa Finite Element Analysis. Entonces, ahí aparece esa página. Aquí le pueden dar directamente download y pues es un programa que no pesa mucho. Yo aquí lo descargué. Pesa como alrededor de 33 megas, ¿no? O sea, no es algo muy pesado. Listo. Entonces, después de que se lo instala, pues ya aparece como algo así. Uno cuando abre este programa por primera vez, aparece algo así. Aquí tiene un sistema de ejes. Uno puede poner, por ejemplo, una vista plana o una vista tridimensional, dependiendo de si toca aquí. ¿Listo? Aquí se pueden hacer diferentes tipos de análisis. Entonces aquí aparece por defecto análisis static 3D. Nosotros le vamos a dar análisis static static 3D. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con un análisis static 2D. Entonces, simplemente la geometría la vamos a crear a partir de unos puntos. Entonces, vamos a empezar con un punto de 0,0, ¿cierto? Luego el siguiente punto sería, para este primer ejemplo, por ejemplo, sería 0,5. Vamos a hacer un eje para este primer ejemplo. Vamos a hacer un eje que tenga una longitud de 1 metro y que tenga aquí una carga aquí tenga un soporte, un rodamiento, y acá tengo otro soporte. ¿Listo? Esta carga va a ser, por ejemplo, de 500 newton. Esta carga de aquí va a ser de 1000 newton. Y esta distancia va a ser de 0,2 metros.
esta distancia va a ser de 0.6 metros y toda la distancia, todo el eje es de 1 metro de largo, o sea que esta distancia de aquí va a ser lo que falta, ¿no? O sea, 0.2 metros. ¿Listo? Entonces necesito crear un nodo en 0.2. ¿Sí? Aquí, vamos aquí a esta opción nuevo nodo, 0.2, aquí lo adicionamos, el otro vendría en 0.8 y el otro sería en 1. ¿Listo? Ahí estaría creados los nodos que necesito para hacer el análisis. Luego de crear estos nodos, vamos aquí a esta opción que dice nuevo elemento. Aquí hay diferentes tipos de elementos. Para hacer estos análisis así de una forma sencilla, vamos a utilizar este elemento tipo viga, el cual se construye a partir de dos nodos. Entonces, si yo le doy clic aquí y clic aquí, automáticamente he creado un elemento. Asimismo, puedo crear de aquí a aquí el otro elemento y de aquí a aquí crear el otro elemento. Entonces, ahí está creado. Si le damos aquí en esta opción, podemos mirar que él ha creado 4 nodos y para esos 4 nodos creó 1, 2 y 3 elementos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí aparece una opción que dice materiales y componentes. Si uno le da clic ahí, asignar nuevo material, entonces uno puede aquí ingresar los datos geométricos, si es una barra, si es una I. En este caso, como es un eje, tiene que ser circular, ¿cierto? Vamos a darle un diámetro. Vamos a suponer que el diámetro de este eje, es de 1 pulgada, o sea, 25.4 milímetros. ¿Listo? Entonces, eso en metros, ¿cuánto sería? Porque estamos poniendo todo en metros, ¿no? Sería 0,054. Que serían 25.4 milímetros. Dividido entre 1000, sería eso, ¿no? Bueno, en mecánico se ingresa aquí los datos del material. Como esto es acero, el módulo del acero es 200.000 megapascales o 200 E a la 9 pascales, y la relación de Poisson es de 0.3. Listo, ahí está el material. Tengo que ingresarle los soportes y las cargas. Entonces noten que aquí en estos iconos hay 3 opciones. Puedo seleccionar nodos, o sea, puntos. Puedo seleccionar caras o puedo seleccionar elementos. Entonces, si le doy seleccionar elementos, pues tocaría todo un elemento. ¿Sí? En cambio, si cambio la opción seleccionar nodos, pues podría tocar cada nodo del modelo, ¿no? Vamos en este caso a decirle que en estos dos nodos damos clic derecho y le vamos a dar una restricción . Un nuevo desplazamiento. Entonces, esto no se puede mover en la dirección Y, entonces el desplazamiento en la dirección Y es 0, no se puede mover.
Y vamos a agregar las cargas, ¿no? Aquí tengo una de 500 newton y acá tengo una de 1000 newton. Entonces aquí en este punto voy a agregar una carga, nueva fuerza. Aquí le doy clic derecho, toco este punto, clic derecho, nueva fuerza, y esa fuerza es de 500 newton. 500 newton y es hacia arriba. Acá también nueva fuerza y le daría 1000 newton. Entonces ahí tengo la carga de 500 y la carga de 1000 newton. ¿Listo? Entonces si ya lo tengo así, simplemente le daría aquí en este igual, en este icono verde, para resolver. Ahí está resuelto. Y aquí está el desplazamiento que estaría sufriendo ese eje, ¿no? Ahora, noten que en este caso, como yo simplemente hice 3 elementos, pues el programa no me puede calcular una curva similar a la real, sino que él hace como una interpolación ahí. Entonces puedo mejorar el modelo si le digo que esa malla que tenía de 3 elementos la mejore, la haga más fina. Entonces aquí en Mesh Tools puedo refinarla. Aquí la dupliqué, la voy a duplicar otra vez. Ya no tengo 3 elementos, ahora tengo 12. Y pues la podría refinar más, ¿no? Aquí tengo ya 24 elementos. Entonces aquí en el desplazamiento ahora puedo verlo y pues ya se puede ver continuo, ¿no? Como una curva. Como realmente es, ¿no? Una curva. Bueno. Entonces apaguemos esto. Profe, una pregunta. Ajá. Al principio, pues usted hizo los 3 elementos. ¿Hay forma de pronto, no sé, como en SolidWorks, de hacer solo una barra y poner las fuerzas así en diferentes puntos? ¿O tiene que hacer uno de los elementos para tener los nodos para poder aplicar las fuerzas? No, en este caso en Lisa tenemos que hacer en los puntos donde vayamos a poner soportes o donde vayamos a poner cargas, hay que hacer ahí un nodo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces también, bueno, el desplazamiento lo podemos ver, aquí está, por ejemplo, el desplazamiento máximo, en este caso sería de 0.004 metros, o sea que eso en milímetros sería como 4.3 milímetros, y aquí sí podemos ver la rotación, que era lo que nos faltaba, lo que no era tan fácil de ver en SolidWorks o en Inventor, y es, aquí aparece rotación acerca de Z, y entonces, por ejemplo, en este lado la rotación es de 0,013 radianes, y acá sería de menos 0,0015 radianes, ¿no? Entonces, noten que, por ejemplo, si nosotros modificamos el eje y lo hacemos un poquito más gordito, aquí estaba de 1 pulgada, por ejemplo, lo voy a hacer de 2 pulgadas. Vuelvo y resuelvo. Entonces, Profe, ¿no sería 50.8? Sí, le di 50 punto, ¿qué? Ah, 50.8, ¿no? Sí, señor. De toda la razón. Entonces, por ejemplo, aquí la rotación ya es mucho menor, ¿cierto? Bueno, entonces también puedo calcular la deflexión en máxima, en este caso, pues bajo a 0.002, ¿no? Y de esa forma, pues podría así evaluar las deflexiones y las rotaciones en cualquier eje, ¿no? En cualquier geometría. Entonces, es una herramienta importante esta. Ahora, por ejemplo, nosotros aquí lo hicimos en un plano, ¿no? Se podría hacer este mismo modelo, pero en 3 dimensiones, ¿no? Entonces se le podría poner una carga
en otro plano. Ahí estaba sobre el plano, simplemente estábamos trabajando sobre el plano YX, podemos ponerle una carga, por ejemplo, en el plano, en la dirección Z. En este caso he agregado cargas en la dirección Z. Y entonces ahora ya podemos mirar que hay desplazamientos en Y, en Z, ¿cierto? Y habría rotación con respecto al eje Y, con respecto al eje Z, ¿cierto? Y podría mirar la magnitud del desplazamiento total, porque en este caso se combinan los desplazamientos del plano XY y del plano XZ, y entonces esto ya se deformaría de... Ah, bueno, aquí tengo un problema porque en los soportes no había una restricción en Z, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Tenemos que agregarles a esos soportes una restricción en Z, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a mirar a ver si es que ahora el desplazamiento, la magnitud es razonable. Ah, sí, ¿no? Bueno, entonces ahora sí ya puedo ver de una forma más... ¿Listo? ¿Preguntas? Una cosa para aclarar en Lisa, normalmente, pues, por ejemplo, en Inventor o en SolidWorks uno trabaja con pulgadas, o trabaja con milímetros, o con metros, etcétera, y el programa, hay una consistencia en las unidades que te permite, por ejemplo, poner la geometría en milímetros y la carga en libras. En este programa en Lisa, uno tiene que ser consistente desde el principio. Si utiliza las dimensiones en metros, entonces la carga tiene que ponerse en newton y el esfuerzo va a aparecer en pascales. O sea, es consistente, hay que ser consistente con toda la gama de unidades que utiliza un mismo sistema. Si, por ejemplo, ponemos la geometría en pulgadas, la carga en libras, tenemos que poner el módulo de elasticidad en PSI. Y las deflexiones nos las daría en pulgadas, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, con esta parte, con este tema, pues, y con esta demostración de cómo funciona este programa de Inventor y Lisa, con eso terminaríamos lo que es la parte de diseño de ejes. ¿Sí? Hay que chequear las dos condiciones, que un eje soporte los esfuerzos y que también las deflexiones sean las permitidas. Generalmente es más exigente la condición de rigidez que la de esfuerzos, pero hay que hacer ambos chequeos, ¿no? Ambos chequeos se tienen que hacer. Listo, muchachos, entonces, pues no sé si tengan preguntas o si no tienen preguntas, dejaríamos ahí antes de que salgan, por favor, en el chat, dejen sus nombres